Buenas a todos, bienvenido a otro webinar de Desafío STEM. Hoy vamos a ver cómo utilizar Arduino, ¿vale? En avanzado. Se trata del segundo curso, ¿vale? Que da seguimiento al anterior. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y vamos a empezar. ¿Vale? Como os decía, es la versión de Arduino avanzado. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo trabajar con LEDs RGB, tanto LEDs únicos como tiras de LEDs, ¿vale? Vamos a ver cómo utilizar los relés para crear dispositivos de domótica. Luego vamos a hacer una introducción a los motores y cómo utilizarlos, ¿vale? Servomotores, motores de vibración, solenoides. Y por último vamos a aprender cómo utilizar un dispositivo Bluetooth y una conectividad Bluetooth para una aplicación, es donde vamos a hacer un proyecto un poquito más elaborado. Las herramientas que vamos a utilizar hoy, ¿vale? Son Tinkercad, ¿vale? La aplicación que nos permite simular y probar circuitos de Arduino, ¿vale? La herramienta de FreeSync, que la vamos a utilizar para diseñar los circuitos, que vais a ver a lo largo de las transparencias. Y por último vamos a utilizar los componentes electrónicos para hacer unas cuantas demos. Entonces, bueno, anteriormente en el anterior webinar de Arduino, ¿vale? Os comentaba cómo hacer la aplicación más simple, que es encender un LED, ¿vale? Que es conectándolo a un pin, habitualmente el 13, conectándolo con una resistencia y activando y desactivando la salida. Pues bueno, un LED RGB al final no es muy distinto, ¿vale? Un LED RGB al final es la combinación de LEDs de tres colores, tres LEDs distintos. Un LED rojo, ¿vale? Un LED verde y otro azul. Es de los acrónimos en inglés Red, Green and Blue. Por eso el nombre de RGB, ¿vale? Entonces, combinando estos tres LEDs, ¿vale? En principio podríamos formar cualquier color, ¿vale? Excepto el negro. Podríamos jugar con la luz. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasarnos a la aplicación de Tinkercad y ver una demo, ¿vale? De cómo utilizar estos LEDs RGB. La aplicación voy a crear un nuevo circuito, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es buscar un módulo de Arduino, ¿vale? Lo selecciono y lo añado al tablero. Lo siguiente que voy a hacer es buscar un LED RGB, ¿vale? También lo añado al tablero. Y por último voy a buscar una resistencia. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues tenemos que conectarlos. Estos LEDs RGB tienen tres patillas, ¿vale? Cada una de las patillas, tres de ellas las asimilamos a un color, en este caso que nos indica el rojo, ¿vale? Cátodo, azul y green. Los que sean de colores son entradas de tipo ánodo, ¿vale? Por lo que es la entrada donde deberíamos meter la señal de activación, los 5 voltios. Y el cátodo es el que vamos a conectar al ground. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar a la resistencia al cátodo, ¿vale? Y posteriormente conectarlo a ground, a masa. ¿No? Entonces, los otros tres terminales vamos a buscar conectarlos a tres salidas digitales que soporten modulación de pulso. ¿Por qué queremos eso? Porque no vamos a querer que salga solamente el valor 5 voltios, sino que vamos a querer que salgan también valores intermedios. Entonces tenemos que buscar utilizar las salidas, ¿vale? Que tengan la comilla, que sean compatibles con PWM. Lo que vamos a utilizar es la salida 3, la 5 y la 6. Entonces, llevamos el rojo al pin 3, ¿vale? Llevamos el azul al pin 5, ¿vale? Y por último la patilla verde al pin número 6. Entonces ya tendríamos la electrónica, ¿vale? Para el LED RGB. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir el código. Pulsamos el botón de Open Code, ¿vale? Y vamos a borrar el bloque por defecto, ¿vale? Entonces vamos a buscar, ¿vale? Variables de tipo output,
¿vale? Entonces, tenemos que seleccionar 3. Entonces, seleccionamos el tipo de salida, que en este caso es el 3. Y aquí solo nos deja seleccionar High-Low. Esto es porque esta es la función de Digital Write. Necesitamos una que sea Analog. Vale. Este de aquí, ¿vale? Este componente lo que hace es hacer todo el trabajo por nosotros, ¿vale? Entonces nosotros le decimos en qué pin está el rojo, que en nuestro caso era el 3, ¿vale? En qué pin está el verde, que estaba en el 6, y por último el pin azul, que está en el 5. Vale, además este componente de programación también nos permite aquí en la derecha seleccionar el color. Vamos a poner un azul. Entonces, ejecutando esto, ¿vale? ¿Veis? La bombilla se ha puesto de color, el LED se ha puesto de ese color. ¿Vale? Para que nos fijemos en el código que ha generado, ¿vale? No se trata de magia, sino que aquí en la derecha podemos ver qué es lo que ha hecho este bloque funcional para poner el LED de ese color, ¿vale? En la función setup, básicamente lo que hace es establecer las 3 señales, las 3 patillas de salida como tal, como output, ¿vale? Y por último, en la función loop, lo que hace es establecer el color que hemos especificado en la consola. Si yo paro esto y escojo el color rojo, ¿vale? Veis que aquí cambian los valores. Lo que hace es un analog write en la salida de rojo al máximo valor, en la patilla verde el 0, ¿vale? Y en la patilla azul también 0. Entonces, cuando ejecutemos esto, ¿vale? El LED será de color azul. Y ese es el funcionamiento básico de cualquier RGB. Vale, si os fijáis en este componente, incluso no nos deja seleccionar otros pines que no sean los de PWM, porque no tiene sentido utilizar un LED RGB con entradas que no sean compatibles con ello. Vale. Sigamos con la presentación. Entonces, de esta manera podemos utilizar LED RGB para mostrar cualquier tipo de color. Vale, por dar alguna introducción, pues alguna información sobre estos tipos de LEDs, pues pueden ser de dos tipos. Pueden tener el cátodo común, el ánodo común. Esto significa que simplemente manifiesta la forma en la que están dispuestos los diodos. Vale, en el caso del cátodo común, ¿vale? Todos los cátodos de los 3 diodos estarán conectados entre sí. Entonces solamente tenemos que conectar una vez el cátodo, que sería el valor de ground. Entonces el valor máximo de color de cada una de las patillas pues será el de 255, los 5 voltios de referencia, el high. En el caso del ánodo común pasa todo lo contrario, lo que está conectado en serie es el ánodo. Entonces al ánodo lo que vamos a proporcionarle son los 5 voltios, ¿vale? Y el valor máximo en cada color será el del 0. ¿Vale? A la hora de comprar uno de estos LEDs tenéis que fijaros bien en qué tipo de LEDs, porque es posible que tengáis problemas en las funciones si trata de eso, ¿vale? Porque son configuraciones distintas. ¿Vale? Aquí lo podréis ver otra vez cómo están conectados los cátodos y cómo es una única conexión, ¿vale? En paralelo. Y en el ánodo común lo mismo, solo tenemos que proporcionarle una vez el valor positivo, el de referencia, y luego jugar con los valores de masa para que tengan el máximo valor. Vale, además de los LEDs RGB, ¿vale? Tenemos las tiras de LEDs, que son estas que veis aquí, ¿vale? Que es posible que tengáis en vuestro kit. No son básicamente, ¿vale? Que una serie de LEDs conectados entre sí, una serie de LEDs RGB. ¿Vale? Estos en particular, ¿vale? Lo que tienen de diferente es que también tienen un chip microcontrolador para poder controlarlos con una sola salida. Si os fijáis, esto solamente tiene 3 conexiones, ¿vale? Que es la de señal, la de corriente y la de masa. Entonces, no tenemos que tener tantos cables, y encima podemos controlar todos los LEDs por separado, de manera independiente. Vale, para ello lo que tenemos que hacer es utilizar la librería del fabricante, que en este caso trata de la librería Pololu LED Strip. Vale. Y la manera de conectarla es muy fácil, ¿vale? Solamente tiene tres salidas. Entonces conectamos masa, conectamos corriente y por último conectamos la señal de datos, por donde va a ir la información y los comandos. Vale. Este es el código de ejemplo y vamos a ver cómo utilizarlo, ¿vale?
Vamos a intentar construir un ejemplo muy sencillo y luego vamos a hacer el ejemplo del semáforo. Voy a abrir una consola de Arduino, una interfaz, ¿vale? Que es esta de aquí. Y lo primero que hacer es buscar instalar dicha librería. Entonces me voy a ir a Programa, Incluir librería, Gestionar librerías, ¿vale? Y lo que voy a buscar es lo que me ha indicado el fabricante, Pololu LED Strip. Y como veis es el primer resultado que sale. Además aquí también nos indica que esta librería funciona con los siguientes chips integrados, ¿vale? Para que esto funcione, este circuito pues tiene integrado un microcontrolador, ¿vale? Para que acepte una señal digital. ¿Vale? Ya tenemos instalada la librería. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que me voy a copiar un ejemplo que tenía preparado y os explico cómo funciona el código. Vale. Primero de todo tenemos que incluir la librería, ¿vale? Tenemos que hacer include de la librería. Esto se hace dándole directamente a programa, incluir librería, ¿vale? Y aquí al botón de Pololu Let's Strip, que lo podéis ver justo aquí. Vale. Después de eso tenemos que crear un objeto de tipo letStrip y especificar el pin, ¿vale? El pin que vamos a utilizar lo tenéis indicado entre las flechas, ¿vale? En este caso vamos a utilizar el pin 8. En segundo lugar tenemos que definir un valor, ¿vale? Que vamos a utilizar a través de la aplicación que identifique o especifique el número de LEDs que tiene nuestro circuito. En este caso, si os fijáis, pues hay solo 5, pues es lo que vamos a definir 5. ¿Vale? Para más de 5 componentes, lo suyo es utilizar una fuente de alimentación externa, porque esto tiene un gran consumo de energía y es posible que el Arduino no sea capaz de encenderlo. Vale, después de esto lo que vamos a hacer es utilizar un objeto, una teoría de esta librería, que es una estructura de datos donde vamos a guardar los colores. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es declarar un objeto de tipo RGB color, ¿vale? Que vamos a llamar colors y le vamos a decir el número de elementos que va a tener, que en este caso utilizamos la variable que hemos creado antes, LED count, que es igual a 5. ¿Vale? En principio en setup no tenemos que hacer nada, ¿vale? Porque la propia librería se encarga, ¿vale? Y aquí ahora abajo en el loop tendremos que definir el color, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es rellenar esta lista con una serie de colores. Entonces, lo que hago aquí es crear la identificación de color para un solo LED, ¿vale? Y después de hacer eso, con un solo for, para hacerlo de manera iterativa en todos los elementos, los 5, lo que voy a hacer es setearles este color, ¿vale? Entonces, aquí digo que en la posición I de la lista colors voy a setear este color. Entonces, todos los LEDs van a tener el mismo color, que en este caso es el verde, ¿vale? Porque el valor de rojo es 0, el valor de verde es 255 y el valor del azul es 0. Y por último, para setear a nuestra placa estos colores, ejecutamos el método write_strip, ¿vale? Indicándoles la estructura de datos donde tenemos guardados los colores y el número de elementos. Vale, entonces vamos a coger un Arduino, este de aquí, ¿vale? No. Y lo que vamos a hacer es conectarlo de la manera en la que hemos visto antes, ¿vale? El VCC al rojo, a los 5 voltios, ¿vale? La masa, el cable negro a la patilla de ground y por último la entrada de datos al pin número 8, ¿vale? Entonces ya lo tengo conectado y ahora lo que voy a hacer es encender el módulo de Arduino, enchufarlo al ordenador. ¿Okay? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar la placa, Arduino Genuino 1, seleccionar el puerto, que en mi caso solamente tengo uno, y subir el código. Para un segundo, creando el programa. ¿Vale? Y si os fijáis, todos los LEDs tienen el mismo color.
¿vale? Es el verde. Vamos a cambiar un poco el código y vamos a intentar hacer un semáforo, ¿vale? La secuencia del semáforo va a ser amarillo, verde, amarillo, rojo. Entonces, para eso lo que va a hacer es crear un par de funciones. Una de ellas va a ser la de putColor, ¿vale? Es donde le voy a pasar un objeto de este tipo, ¿vale? Y lo que va a hacer es asignar el color que yo le transmito a todos los componentes. Entonces copio el bucle for de aquí y con esto ya estaría. Esta función va a establecer el color de todos los componentes, ¿vale? Y al final vamos a acabar también con esta instrucción, la de letStripWrite, ¿vale? Para hacer efectivo el cambio en la patilla. Entonces, me voy a guardar este elemento, ¿vale? Y voy a borrar lo anterior. Entonces, en loop, lo primero que vamos a hacer es, hemos dicho que vamos a empezar con el amarillo. Entonces voy a llamar a la función putColor, ¿vale? Y aquí le voy a pasar este objeto tipo RGB. Para obtener el color amarillo, lo que vamos a hacer es combinar el rojo y el verde. Entonces, voy a poner el valor máximo, 255, 255 y 0. Con esto ya tenemos el color amarillo en todos los LEDs, ¿vale? Vamos a tener un delay de 2 segundos, ¿vale? Entonces invocamos la llamada delay. ¿Vale? Lo siguiente es el color verde, ¿vale? Que simplemente eliminamos el rojo y lo ponemos en 4 segundos. Ponemos otra vez el amarillo y por último el color rojo, ¿vale? Y para poner el color rojo dejamos el primer valor con un valor, el primer parámetro con un valor de 255 y los siguientes con un parámetro de 0. Entonces, le vamos a subir código y cuando acabe de subir, pues lo que tenía que hacer es el semáforo, ¿veis? Amarillo, verde, amarillo, rojo, amarillo otra vez y así en la indefinida. Vale, ¿qué es lo que pasa si queremos controlarlos por separado cada uno de estos pines? Entonces lo que vamos a hacer es poner un color en cada uno, ¿vale? Habitualmente lo vais a querer hacer dentro de una función, pero yo lo voy a hacer directamente aquí, ¿vale? Entonces voy a dejar simplemente al final de todo la función que va a meter el color en la lista y lo que voy a hacer es manualmente, en este código, asignar cada valor del elemento. Entonces, el color 0 pues será un objeto de tipo RGB color, ¿vale? Con los valores, no sé, va a ser azul, ¿vale? Tenemos 5, pues declaramos 5 veces el elemento 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces el segundo elemento va a ser rojo, el siguiente va a ser verde, ¿vale? El siguiente lo vamos a hacer amarillo, por ejemplo. ¿Vale? Y el último lo que va a hacer es una combinación de verde y azul, que será morado. Guardamos, compilamos, y ahora cada uno de estos LEDs, ¿vale? Debería tener un color distinto. Vale, voy a corregir un pequeño bug para colors. Mirando. Y el código ya está subido. Entonces, ahora si os fijáis, ¿vale? Cada uno de estos LEDs en esta tira de LEDs tiene un color diferente, ¿vale? Lo habitual, ya os digo, es hacerlo de forma dinámica y cambiar los colores. Esto es, por ejemplo, lo que utilizan las televisiones ciertas televisiones para crear el efecto Ambilight. ¿Vale? Vale, lo siguiente que vamos a ver son los relés, ¿vale? Un relé es un dispositivo como este y como el que podéis ver en la foto, que básicamente se trata de un interruptor, ¿vale? Que activa o desactiva un circuito mediante una señal eléctrica, ¿vale? Por dentro lo que tiene es un electroimán, ¿vale? Y lo que hace es abrir o cerrar un circuito, dejar paso o cerrar la corriente. Vale, es muy útil porque es capaz de conmutar grandes voltajes, es capaz de
de jugar con corriente alterna, ¿vale? De manera que podríamos apagar o encender una bombilla, una lámpara, incluso algo más avanzado como una lavadora, ¿vale? Podríamos llegar a programar cuando queremos que se encienda la lavadora. Es por eso que es muy utilizado para domótica y automatización, ¿vale? Cualquier sistema eléctrico que tengamos en casa se puede automatizar con un dispositivo como este, con un relé. ¿Vale? Y aquí un pequeño esquemática, ¿vale? Lo que podéis ver es cómo funciona. Básicamente es una bobina, ¿vale? Que genera un campo magnético y que lo que hace es que conecta dos polos. Entonces, en el momento en el que esa corriente no se genera, esos polos no se conectan y entonces no pasa la corriente, ¿vale? Los relés más básicos lo que tienen son tres señales de entrada, ¿vale? La señal de corriente o alimentación o tensión, como queramos llamarla, la señal de masa, ¿vale? Donde vamos a conectar el ground y la señal de control, ¿vale? Y para activar la señal de control, pues simplemente tenemos que especificar un valor de 5 voltios o 0. Tenemos que jugar con el valor low y high. Luego, por otro lado, la manera en la que le vamos a conectar a la corriente a un sistema de circuito son con las patillas que están a la izquierda, ¿vale? Son una serie de entradas mucho más grandes porque está pensado para cables de cobre y que tienen un tornillo. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir los tornillos e insertar allí los cables, ¿vale? Lo que vamos a utilizar son dos de las conexiones, la salida COM y la salida NC. Nunca la salida no. La salida no es de no conectar, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos controlar una lámpara, ¿vale? Pues tendríamos esta esquemática. Lo que vamos a hacer es conectar a la salida digital que queramos del Arduino, la salida de control, conectar tensión y corriente, y luego por otro lado interponernos entre la lámpara y el enchufe. Esto significa que tenemos que escoger cualquiera de las conexiones de las dos, porque recordad que la corriente alterna varía la tensión de una señal a otra rápidamente. Entonces podemos utilizar cualquiera de ellas. Lo que hacemos es conectarlo a la salida NC y a la salida C. Y para controlar desde Arduino únicamente tenemos que activar o desactivar una salida, ¿vale? Igual es en teoría no, se trata del mismo código que utilizamos para activar un LED, ¿vale? Lo que pasa es que no vamos a utilizar la salida 13 porque la salida 13 está asociada a un LED, ¿vale? Integrado en la placa. Entonces, cuando subamos código a la placa, pues el relé se va a activar y desactivar muchas veces. Entonces, vamos a ver una demostración de cómo controlar una lámpara, ¿vale? Entonces, para eso, lo que he preparado es ¿vale? Simplemente una bombilla, ¿vale? Con un casquillo y con un enchufe. La particularidad es que aquí he dejado los terminales para poder quitarlos y ponerlos para poder conectarlos a un relé. Entonces vamos a conectar este relé a esta lámpara. Entonces, con un destornillador lo que voy a hacer es quitar una de las conexiones, ¿vale? Que en este caso será la marrón. Entonces, conexiones marrones, ¿vale? Y veis que salen dos cables. En algunos casos es posible que tengamos que cortar el cable, ¿vale? Es una de los procesos a pasar por la automatización. Entonces, estos dos cables los vamos a conectar en el orden que queramos a las conexiones de COM y NC de este relé. Entonces voy a pasar a hacerlo. Segundo. Vale, uno. Un segundo. Acá lo tenemos que atornillar para que el cable no se cargue y no se salga y provoquemos un cortocircuito. Uno, ¿vale? Y ahora el segundo. Vale, igual que antes lo atornillamos. Muy importante cuando hagamos este tipo de tareas es tener la bombilla o la máquina que usemos desenchufada, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de riesgo de electrocutado.
Entonces, una vez que tenemos esto preparado, vamos a hacer la conexión a la propia placa de Arduino. Entonces vamos a conectar a la placa anterior. Vamos a conectar a la placa anterior en la salida número 8, ¿vale? La señal de control, ¿vale? El ground a la entrada de a la salida de Arduino y los 5 voltios a la salida de los 5 voltios. ¿Vale? Entonces ahora enchufamos el Arduino y ahora vamos a programar el código. Dejar que enchufe la lámpara. Y programamos el código. No nos hace falta ninguna librería, ¿vale? Solamente especificar el pin 8, ¿vale? Es de salida. Y aquí lo que vamos a hacer es activarlo. Digital write, ¿vale? 8 low. Meter un delay de 2 segundos, ¿vale? Y otra señal de high. Vamos y vamos a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, si lo podéis escuchar, ¿vale? Cada 2 segundos el relé va a hacer un ruidito pequeño, ¿vale? Ese ruido significa que está activando la señal, ¿vale? Entonces, voy a enchufar la lámpara, ¿vale? Entonces, ¿veis? Que cada 2 segundos la enciende y la apaga. ¿Vale? Habitualmente cuando utilicemos ejemplos más complejos, no va a ser una secuencia de encender y apagar, sino que va a responder en base a un estímulo, en base a un sensor. ¿Vale? Voy a apagarlo y vamos a seguir. ¿Vale? Entonces, los relés son una muy buena manera de automatizar casi cualquier tipo de tarea. ¿Vale? De manera muy sencilla. Vale. Vamos a seguir. Entonces con un relé hemos conseguido conectar una lámpara y controlarla desde un dispositivo Arduino. Vamos a hablar un poco de motores, vamos a hablar de actuadores, de maneras de interactuar con el medio. ¿Vale? Vamos a ver los motores tradicionales, los de DC, vamos a ver los servos, vamos a ver los servos de rotación continua, los solenoides y por último los motores de vibración. Vale, los motores DC, ¿vale? Son los motores tradicionales, los que hemos visto en los juguetes toda la vida y que básicamente tienen dos patillas, otro de alimentación y otro de tierra. Giran en un sentido y cuando intercambiemos esos dos polos, el motor va a girar en otro sentido, ¿vale? Esto es porque no tiene ningún sistema de control, es una bobina con un imán y ya está, no hay más. Es un motor muy sencillo. Claro, en cuanto más intensidad de corriente le demos, más velocidad de rotación va a tener. Habitualmente necesitan más de 5 voltios, por lo que es habitual alimentarlos con una fuente externa, ya sea una pila, una batería, etc. Vamos a ver cómo encender uno en Tinkercad. En realidad se trata de un proceso muy sencillo, ¿vale? Vamos a abrir otra vez la aplicación de Tinkercad. Vamos a crear un nuevo circuito. ¿Vale? Y lo que vamos a buscar primero es un Arduino. De nuevo. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Tenemos dos. Y vamos a buscar un motor. ¿Vale? Es este aquí, DC motor. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es simplemente en el código hacer que se encienda o se apague una entrada. Entonces vamos a borrar el código y vamos a set pin y set pin.
¿vale? Y además vamos a añadir un delay para que veamos los sentidos de las rotaciones. Vamos a esperar un segundo, dos de hecho, entre cada rotación. Vale, y vamos a utilizar el pin 2, aunque no es irrelevante el que usemos. Vale, entonces ya está el código de la plaquita. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo. Conectamos el terminal negro a masa, ¿vale? Y el rojo a la salida número 2. Vamos a empezar la simulación, ¿vale? Y como veis el motor está girando en una dirección, ¿vale? Y ya está. Vale, ¿cómo tendríamos que hacer para que el motor gire en la dirección opuesta? Ahora mismo están en las ejes del reloj, pero para hacer eso lo que tenemos que hacer es invertir estas dos conexiones, ¿vale? Hacer que el polo negro vaya a la salida 2 y el polo rojo a masa. Y como veis, ahora giran en el opuesto contrario. Además, vemos el valor menos 5555. Vale, en caso de que queramos hacer que vaya a una velocidad más pequeña, podemos utilizar la salida de tipo PWM para que tenga menos velocidad. ¿Vale? Y el código, vale. El código no tiene más, es simplemente activar y desactivar el circuito. ¿Vale? Durante 2 segundos, parado, y luego después de otros 2 segundos vuelve a arrancar. ¿Vale? Simplemente establecemos que el pin sea de salida y hacemos una operación de digital write, ¿vale? No tiene más. Los motores de DC son muy sencillos de utilizar, ¿vale? Por otro lado, se trata de motores muy poco eficientes, ¿vale? Porque son motores con escobillas, necesitan disipar mucho calor, ¿vale? Hace algún tiempo aparecieron los motores DC sin escobillas, ¿vale? Que son los que se utilizan, por ejemplo, en los drones, como el que tengo aquí, ¿veis? Este motor es un motor sin escobillas. Estos son bastante más eficientes, ¿vale? Porque tienen menos pérdida de calor, son mucho más potentes y habitualmente ofrecen mucho más rendimiento, ¿vale? Respecto a los motores con escobillas tradicionales. Además, no hace falta cambiar la polaridad de las bornes para que cambie de dirección, sino que lo podemos hacer mediante un controlador, ¿vale? Tiene otro otro mecanismo bastante más potente. ¿Vale? Y además se utiliza de manera muy habitual en drones y coches de radio de control. ¿Vale? Por ejemplo, en el proyecto de código abierto y de diseño abierto Open Formula, ¿vale? Es un diseño de impresión 3D que utiliza motores sin escobillas, ¿vale? Además son motores muy rápidos. Bueno, otro tipo de motores son motores de vibración, ¿vale? Es lo que hay en los dispositivos móviles y en las consolas de los videojuegos. El que podéis ver aquí es una versión en la foto, es una versión muy pequeña, ¿vale? Aunque se vea ampliada de un motor de vibración. Este, por ejemplo, es el tipo de diseño que se utiliza en los móviles. Hay otro tipo de diseño que es utilizando un motor tradicional DC y con una pesa, con un pequeño peso, ¿vale? Y que es lo que se utiliza en los mandos de videojuegos porque necesitan tener una vibración mucho más fuerte. Vale, esos habitualmente se utilizan para tener una respuesta áptica de los componentes. ¿Vale? Es un pequeño motor y además se utiliza de manera muy similar a cómo funcionan los motores DC. ¿Vale? Son muy fáciles de usar, por lo cual no me voy a entretener en explicároslo. Simplemente dándole corriente con una resistencia, pues ya lo vamos a ver. Y bueno, veámoslo otra vez en Tinkercad. ¿Vale? Vamos a parar esto y vamos a cambiar este motor, ¿vale? Por un motor de vibración. ¿Vale? Como ves este de aquí, que también tiene dos polaridades, negativo y positivo. En ese caso no hace falta pensar en los sentidos que queremos darle, ¿vale? Porque la vibración es la misma, no tiene sentido de rotación. Solamente nos interesa la dinámica que genera el código, que genera el motor. Si lo conecto a los 5 voltios, que es la señal de tal, veis como aquí en el simulador pues vibra,
¿vale? Vibra y genera movimiento. Los motores de vibración son muy divertidos de utilizar y tienen múltiples usos, ¿vale? Otro tipo de motor que vamos a ver son los servomotores. Vale, estos motores tienen una particularidad, es que tienen una circuitería integrada, ¿vale? Para realizar movimientos precisos, movimientos de ángulos. Quiero hacer que el motor gire 10 grados o 50 grados, ¿vale? Por lo cual depende de un microcontrolador, ¿vale? Que mediante pulsos le especifica cuál es el giro que debería efectuar, ¿vale? Por lo que por habitual tiene tres cables, el de los datos, el de alimentación y el de masa. Vale, se llaman motores Gearhead, ¿vale? Porque son compatibles con todo tipo de engranajes, como el que veis aquí en la foto, ¿vale? Para poder desarrollar cualquier tipo de aplicación. También estos servomotores tienen un movimiento limitado. Tienen un movimiento limitado entre 0 y 180 grados, ¿vale? No es un motor continuo como el que hemos visto antes o como el que hay en los drones o en los coches de radio control, ¿vale? El ángulo de giro al final es muy limitado. El que veis en la foto anterior pues es un servomotor más grande y el que veis aquí es uno más pequeñito, ¿vale? Es como este de aquí. Actualmente son motores que utilizan en las direcciones de los coches o para mover un brazo robótico o para cualquier tipo de uso, ¿vale? Para utilizarlos simplemente tenemos que conectarnos a una salida digital y a masa y corriente, ¿vale? Y al final, si os fijáis, si intentáis forzar el giro, veis que solamente gira en total unos 180 grados, ¿vale? Para controlar este tipo de motores hay una librería integrada dentro del propio editor de Arduino que se llama Servo, ¿vale? Entonces, para controlar nuestros motores hay que seguir solamente tres pasos muy simples. Primero, incluir la librería, ¿vale? Crear un objeto de tipo servo, ¿vale? Después, en el setup, realizar la operación attach sobre el objeto para analizarlo y decirle en qué pin está conectado el motor. Y por último, simplemente realizar una operación de write para mover el motor, ¿vale? Los valores aceptados en esta operación de write son entre 0 y 180 grados, ¿vale? Imaginaros que esto es la posición 90, pues la posición 0 será la negativa, ¿vale? La posición 90 será la central y la 180 pues será la dirección opuesta entre sí, ¿vale? Por lo cual el recorrido total es lo que forma 180 grados, ¿veis? Solamente da media vuelta, no da la vuelta completa. Y como os decía, este es el código, que es muy sencillito. Incluimos la librería, creamos un objeto tipo servo, hacemos el attach en el puerto que le hayamos especificado y luego ya hacemos un write. ¿Vale? Vamos a ver una pequeña demo de esto, ¿vale? Vamos a utilizar este sensor con el Arduino de antes. Entonces buscamos una placa de Arduino, buscamos un cable, buscamos tres cables para conectarlo, ¿vale? Si os fijáis, este tiene un código de tres colores, ¿vale? Tiene el marrón, que es el que irá a masa, a ground, el rojo que irá a corriente y el naranja que irá a la señal. Entonces, para conectarlos, como en esta esquemática. Y ahora vamos a programarlos, ¿vale? Entonces tengo este pequeño motor conectado al pin número 3, como en la foto. Voy a abrir otra vez el IDE Arduino. Voy a borrar lo que había anteriormente, ¿vale? Y primero incluyo la librería, ¿vale? Como siempre le damos al botón de arriba del menú Programa, Incluir librería, ¿vale? Buscamos servo, que está justo en el primer bloque, la incluimos. Lo siguiente es crear un objeto servo, ¿vale? En el setup hacemos attach a ese objeto para especificarle el pin al que va a estar conectado. Y por último, en el loop solamente hacemos un servo.write. Aquí ponemos
180, que es el valor máximo. Vamos al Arduino. ¿Vale? ¿Veis? Y se ha quedado ahí. Entonces vamos a hacer un pequeño código para que haga el movimiento completo y luego de la vuelta. Vale, entonces vamos a crear un bucle tipo for entre el valor mínimo y máximo. Entonces int posición inicial igual a 0, ¿vale? Hasta que la posición sea menor que o igual que 180 y que se incremente por 1. Entonces aquí hacemos servo.write la posición y además vamos a meterle un pequeño delay de 10. Y después de esto vamos a hacer el bucle contrario, ¿vale? Vamos a hacer que la posición empiece en 180, ¿vale? hasta que el valor del bucle sea mayor que 0 y vamos a restarle un elemento por cada posición. Vamos a hacer el Arduino, ¿vale? Subimos el archivo. Pos y pos. Subiendo. Y ahora lo que va a hacer esto es girar de un lado hacia otro. ¿Veis? Hacer el recorrido de 180 grados. Estos son muy útiles porque la cantidad de movimiento que hacen es controlada. Entonces, si queremos, por ejemplo, simular el movimiento de un robot, podríamos definir el grado del ángulo que queremos que realice. ¿Vale? Entonces, además de esto, si os fijáis, los motores pues tienen una serie de engranajes y suelen venir con este tipo de accesorios. Además, la punta, ¿vale? está engranada. ¿Vale? Entonces, podemos utilizarlo para cualquier cosa, desde como la dirección de un coche, como para mover un palo o un brazo, etc. ¿Vale? Este es un ejemplo de un pequeño controlador de una cámara. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es utilizar dos servos, ¿vale? Para controlar la rotación y la inclinación. El primer servo lo que hace es controlar el giro, ¿vale? 180 grados, y el segundo lo que hace es controlar la inclinación, el ángulo de inclinación. Como veis, pues son usos donde no nos hace falta un motor de recorrido completo, ¿vale? Porque al final no queremos dar demasiadas vueltas con la cámara. Vale, ese es otro uso, que es un brazo robótico casero hecho a mano. Igual, no necesitamos más movimiento que esos 180 grados, ¿vale? Imaginaos este brazo, por ejemplo, pues aunque dé la vuelta, no tiene más recorrido donde realizarlo porque choca contra la mesa. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy bueno de una youtuber que utiliza servos, ¿vale? Para construir robots graciosos de manera didáctica. Entonces, esto es una máquina de desayuno, ¿vale? Que primero vierte cereales, luego la leche, luego selecciona la cuchara, ¿vale? Y le da el desayuno. Vale, este tiene algún servo más. Si os fijáis, el primero del todo es el que hay en la punta, ¿vale? Al final del robot, que es el que controla la rotación de la cuchara. ¿Vale? Más abajo tiene otro, que es el que controla el brazo, ¿vale? Y luego tiene otros dos, uno que regula de nuevo la posición y otro que regula la rotación, ¿vale? Y todo está hecho con servos, ¿vale? Vamos a seguir. Vale, el otro tipo de servos que tenemos son los de rotación continua, ¿vale? Son servos que permiten hacer recorridos completos, ¿vale? Con el que tenéis en la foto o el que podéis ver aquí. La diferencia frente a los servos tradicionales es que estos no les indicas el grado, sino indicas la velocidad y el tiempo que giren, ¿vale? Indicas la dirección de giro, la velocidad y luego debes controlar el tiempo que quieres que estén activos, ¿vale?
Los valores que puedes utilizar en la misma librería de servo pues son los mismos. 0 para tener la máxima velocidad en una dirección y 180 para la dirección opuesta. Si quisiéramos que estén parados, tenemos que decirles el valor de 0. ¿Vale? La esquemática para conectarlos es exactamente la misma. ¿Vale? Entonces voy a conectarlos de nuevo. Este es un poco más simple de ver, ¿vale? Los colores que utiliza son negro, rojo y blanco, siendo el negro utilizado para masa, el rojo para corriente y el blanco para los datos. Entonces los vuelvo a conectar. ¿Vale? Y simplemente con el mismo ejemplo de antes, ¿veis? Lo que hace es que gire. Si yo ahora voy al código, lo encontraré, y el delay en lugar de 10 le digo que sea de, no sé, de 35, 50 mejor, de 50, ¿vale? Lo primero es que va a girar más tiempo, ¿vale? Porque no le digo que pare, y además va a incrementar la velocidad aunque no se aprecie, ¿veis? ¿Veis cómo empieza muy despacito y luego va rápido? Fijaros ahora cuando haga el cambio de dirección, para despacito y luego se va hacia la otra dirección. ¿Vale? Entonces, en este tipo de servos es muy importante controlar los tiempos. ¿Vale? Por ejemplo, si quisiéramos que gire máxima velocidad hacia un lado, 180 durante medio segundo, ¿vale? Luego que cambie de dirección, también la velocidad máxima hacia la otra dirección otro medio segundo. Pues haríamos esto. ¿Veis? Entonces lo que hace es que durante medio segundo gira. ¿Vale? También son servos muy precisos por lo que podríamos hacer relativamente cosas precisas, ¿vale? No va a haber mucha precisión, aunque no deberíamos contar con él, deberíamos contar con otro tipo de sensores en caso de que queramos hacer precisión. Vale, esto por ejemplo son motores más adecuados para radio control y para controlar el movimiento, ¿vale? de los coches. Vale, otro tipo de actuadores son los solenoides, ¿vale? Estos lo que hacen es que activan un campo electromagnético y empujan un pequeño eje, ¿vale? Que podemos utilizar para varias cosas, ¿vale? Es un elemento que consume mucha corriente, ¿vale? Porque tiene que generar un campo eléctrico muy fuerte. Entonces, para ello hay que utilizar un transistor que sirva de amplificación y un diodo de protección, ¿vale? En caso de que queráis saber más sobre ello, escribirnos y os ayudaremos. También podéis encontrar recursos en internet, ¿vale? Y esto en cuanto a motores, ¿vale? Lo que nos queda es la comunicación inalámbrica, ver cómo conectar por Bluetooth un dispositivo, ¿vale? Lo que vamos a utilizar, ¿vale? Es un dispositivo que se llama HC06, que es este de aquí, ¿vale? Se hace un pequeño módulo de Bluetooth 2.0, que utiliza comunicación por serie, ¿vale? Comunicación básica para transferir información sin ningún tipo de cifrado o compresión, ¿vale? Además es un dispositivo muy barato, vale entre 2 y 5 euros dependiendo de compras, ¿vale? Y se trata de un dispositivo muy versátil, ¿vale? Porque fácilmente podemos jugar con aplicaciones de Bluetooth a cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? Básicamente tiene 4 patillas, ¿vale? Por supuesto la corriente y la masa, ground, y luego tiene las entradas y salidas de TX y RX, que son las de entrada y salida del puerto serie, ¿vale? Admite comunicación bidireccional, no solamente en una dirección. Y bueno, para conectarlos de la manera más sencilla, por decirlo de alguna manera, es conectándolo a un pin 0 y al pin 1 de un Arduino. Vale, recordad siempre que cuando conectemos dos dispositivos en serie, los cables deberían estar cruzados. No podemos conectar RX con RX, sino que tenemos que conectar RX con TX y TX con RX, ¿vale? Eso es porque si el otro envía información, transmite, el otro debería recibir, ¿vale? Porque si no estarían tratando de
de competir con el otro, ¿vale? Y no funcionaría y no sabríamos por qué. Además, para leer los valores, ¿vale? Simplemente tenemos que hacer un serial read, ¿vale? Eh, Trabajando con el puerto serie, ¿vale? Después de activarlo con el típico serial begin, dentro del bucle de código, podríamos activar el puerto y vemos si hay información por recibir, ¿vale? Entonces hacemos la configuración if serial available mayor que 0, pues ya leemos el dato. Si nos han enviado información, vamos a leerlo y procesarlo. Vale, entonces lo que vamos a hacer con este módulo, ¿vale? Es conectarlo con el ejercicio de antes de la lámpara. Lo que vamos a hacer es utilizar este módulo Bluetooth, ¿vale? Para conectarlo con el relé y la lámpara que hemos desarrollado antes, ¿vale? Entonces, para realizar esto, lo que tenemos que hacer es tener un dispositivo móvil compatible con Bluetooth, ¿vale? Yo voy a utilizar un dispositivo Arduino en una aplicación particular. Necesitamos una placa Arduino, un módulo Bluetooth, una lámpara o el dispositivo que queramos encender y un relé. Vale. Un segundo dispositivo. ¿Vale? Y por otro lado vamos a necesitar conectar el relé a uno de los puertos de control, a un puerto de salida, y el Bluetooth al puerto 0 y el puerto 1. Entonces voy a pasar a hacer esto. Entonces, pues, solamente me queda por conectar el relé, ¿vale? Aquí hemos conectado en una placa de prototipado el dispositivo Bluetooth y hemos conectado RX con TX y TX con RX. Hemos conectado también los 5 voltios y masa también a la placa. Entonces nos queda por conectar el relé. Primero la señal de control al pin 7, ¿vale? Y luego los 5 voltios y la masa. A ver, entonces, si todo está en regla, podríamos enchufarlo. Vale. Como el protocolo es abierto, tenemos que inventarnos nosotros uno. Lo que vamos a hacer es que cuando se reciba el valor 0 por el módulo Bluetooth, ¿vale? Apagar la lámpara y cuando recibamos el mensaje 1, lo que vamos a hacer es encenderlo, ¿vale? El código es muy sencillo y vamos a escribir el código, ¿vale? Entonces abrimos una nueva consola de Arduino, borramos lo anterior, ¿vale? Y tenemos el código vacío, ¿vale? Primero vamos a definir el pin donde vamos a poner el relé, que hemos hecho que era el 7, ¿vale? Vamos a activar el puerto serie con la frecuencia 9600, ¿vale? Vamos a definir que el pin 7 sea de salida, entonces ejecutamos la función pinMode relay pin y output. Y por último, en el loop deberíamos leer el dato. Entonces, para comprobar que nos ha llegado un dato por el puerto serial, tenemos que hacer la condición if, ¿vale? Y especificar un bloque de código. En la condición if lo que vamos a comprobar es que si el serial tiene datos para leer. Entonces, hacemos el serial.available, ¿vale? Llamando a la función mayor que 0. Si esto nos devuelve un valor verdadero, es que podemos recuperar información. Entonces, definimos una variable message, ¿vale? Y lo vamos a obtener. Vamos a hacer un serial.read, ¿vale? Y aquí ya tendremos el mensaje que nos llega por pantalla. Entonces, vamos a imprimirlo para verlo nosotros. Y ahora lo que tenemos que hacer es encender o apagar el relé en función de este valor. Entonces, si el mensaje es igual a 0, lo que tenemos que hacer es apagar el relé. Entonces, ejecutamos la función digitalWrite al pin 7, relay pin, y el valor 0, ¿vale? Lo apagamos.
Si por el contrario el mensaje es igual a 1, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que activamos. Entonces, como está todo enchufado, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué pasa. Vale, como hemos utilizado el pin 0 y el pin 1, que son de entrada y salida USB, ¿vale? Cuando usamos el código, el dispositivo Bluetooth no puede estar enchufado. Si queremos hacerlo de una forma más avanzada, tenemos que utilizar una librería, ¿vale? Pero en este caso nos vale. Entonces, primero compilamos el código, lo subimos. Puerto primero, claro. El código, ¿vale? Y conectamos el módulo Bluetooth. Abrimos el monitor serie. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Entonces, si enchufo la lámpara, ¿vale? Vemos que está apagada, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es comunicarnos con este dispositivo, ¿vale? Tenemos que mandarle una señal, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una aplicación móvil, ¿vale? Para conectarnos con este dispositivo. Yo voy a utilizar la aplicación llamada Arduino Bluetooth Controller, ¿vale? Que ya tengo instalada en el móvil y que podéis descargaros gratuitamente en la Play Store. Podéis buscar cualquier otro tipo de aplicación, pero en principio esta funciona bastante bien, es razonable, ¿vale? Luego tenemos que emparejar el dispositivo, ¿vale? Tenemos que emparejarnos con el receptor y el emisor. Entonces nos tenemos que ir a ajustes del teléfono y buscar un dispositivo que se llama HC06, ¿vale? Como deba ser. Entonces una vez que nos vinculamos, ¿vale? Ya volvemos a la aplicación, ¿vale? Aquí nos va a salir, ¿veis? Como en la foto, conectarnos a un dispositivo, el HC06, y cuando le vamos a conectar nos va a pedir en qué modo. Vale, entonces le vamos a dar a Switch Mode, ¿vale? Y con eso ya lo tendríamos conectado, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que esta aplicación no sabe cuál es el mensaje de apagado y encendido, ¿vale? Tiene un botón, entonces tenemos que irnos a ajustes de la aplicación y establecer el valor de encendido 1 y el valor de apagado 0. Son los valores de protocolo que nosotros hemos seteado antes, ¿vale? En el código del Arduino. Entonces, una vez que hagamos esto, en teoría ya deberíamos poder controlarlos, ¿vale? Entonces, directamente pulsando este botón. Vamos a verificar el código y vamos a volver a subirlo. Vale. Vamos a comprobarlo. A ver. Entonces, está bien conectado. A la hora de darle a este botón debería encenderse. No. Programa. Vale. Darnos al dispositivo. Aplicación. Y no funciona. Vamos a revisar por qué no. Cuando pulsemos el botón aquí, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar es que se va a encender el dispositivo, ¿vale? En el momento en el que nosotros lo desactivemos, ¿vale? Se va a apagar, ¿vale?
encendido, apagado. ¿Vale? Entonces, de esta manera podremos controlar mediante una señal Bluetooth una lámpara. Y bueno, esto ha sido la parte teórica y ahora espero vuestras preguntas al respecto de lo que hemos visto hoy, o incluso si queréis compartir vuestros proyectos, pues estaré a vuestra disposición. ¿Vale? Cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Las podéis hacer tanto al correo de soporte que estemos disponible para vuestra disposición o también ahora. Os voy a escribir el correo para recordároslo. También es el momento oportuno si queréis compartirnos vuestro proyecto o vuestro prototipo para que os podamos aconsejar. Buenas, Manuel. En realidad no soy el usuario de Apple Inventor, pero si quieres te puedo hacer una pregunta. Voy a intentar responderte. ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te dé vídeo o quieres hacer la pregunta mediante chat? ¿Vídeo? Vale. Un segundo. Vale. Iniciar. Vale. Ahora debería pedirte permiso y debería poder verte. ¿Puedes darle a compartir pantalla y vídeo? Vale. Creo que ya deberías tener permiso. Tienes que activar el botón del micrófono arriba y el botón de la cámara. ¿No? ¿No lo consigues? Vale, en la barra de arriba tienes tres botones, que uno está en verde, el primero que será un altavoz, ¿vale? Los siguientes dos es un micrófono y una cámara. Tienes que pulsar sobre los dos siguientes, ¿vale? Y cuando lo hagas te va a pedir permiso de